Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Liliana Hernández y este es mi show de cocina. Sean todos bienvenidos. Y la receta que les traigo hoy es este delicioso y súper suave pan francés hecho con máquina. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar, los cuales también los podrás encontrar en la descripción del video. Quienes me conocen saben que me encanta hacer pan, por eso me rehusaba a comprar una máquina de estas especiales para hacer pan, pero por cuestiones de tiempo no me quedó de otra que comprar una. Y aquí les voy a mostrar cómo queda el pan hecho en esta máquina, por si ustedes están pensando en comprar una. Es muy fácil de usar, es simplemente agregar los ingredientes según el recetario que estas traen y dejarla trabajar. Así que ya les muestro cómo hago el pan en esta máquina. Ella trae un envase removible que es donde vamos a agregar nuestros ingredientes. Voy a hacer la receta más grande, que es la de 2.5 pounds o 1 kilo 250 gramos. Y nos pide para esto agua, 1 taza y 3/4 más una cucharada, pero el agua debe estar a una temperatura aproximadamente de 80 grados Fahrenheit o 27 grados Celsius. Aquí está casi 80, está bien. Si no tienen un termómetro para medirla, esta temperatura es equivalente a un agua un poquito más caliente que tibia. Aquí les voy a mostrar esta paleta que trae y es la que nos va a ayudar a amasar nuestra masa. Entonces se la colocamos y verificamos que esté totalmente parada. Agregamos el agua y ahora vamos a agregar lo que nos dice aquí, que es la sal. Y todos los ingredientes debemos agregarlos en el orden que aquí nos indica. Son 2 cucharaditas y 1/4. Agregamos ahora nuestras 5 tazas de harina para pan. Vamos a agregar ahora 1 cucharada y media de gluten de trigo, lo cual va a aportar más elasticidad, más esponjosidad a nuestro pan. Ahora agregamos la levadura. Estoy usando este tipo de levadura seca, la cual tenía en mi refrigerador porque ya estaba abierto este frasco. Y van a ser 2 cucharaditas y 3/4. Y ya tenemos todos nuestros ingredientes listos y lo vamos a llevar a nuestra máquina. Quiero invitarlos a que también me apoyen en mis redes sociales. Me pueden conseguir como Mi Show de Cocina, tanto en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y así lo que hacemos es seleccionar el tipo de pan que vamos a hacer, en este caso es el pan francés. Luego me pide el tamaño, que es el de 2.5 pounds. De inmediato me dice que va a tardar 3 horas 40 minutos. Le doy al botón de Start o de arrancar y ya de inmediato me dice que está en la etapa de amasar. Ella me va a ir avisando con un pitido cuando cambie de etapa, por ejemplo, de amasar a reposo y luego cuando ya el pan esté listo. Y mientras mi máquina trabaja, yo también voy a comenzar a hacer esta misma receta, pero sin la máquina, para que vean cómo queda el pan. Me distraje y no lo saqué exactamente a las 3 horas 40 minutos, pero no pasa nada. Ella automáticamente lo pasa a una etapa de mantener caliente. Entonces miren qué delicia cómo queda este pan. Está súper caliente, así que cuidado. Y lo voy a desmoldar sobre esta rejilla para que así se enfríe y ya poder rebanarlo. Y miren cómo queda. Este hoyito que ven en el centro es la marca de la paleta.
que si no lo quieren pueden remover la paleta cuando nuestra masa está en reposo. Y miren cómo queda de delicioso este pan. Queda súper suave, el olor es impresionante, pero tenemos que esperar a que enfríe. Los panes al momento de estar en contacto con el aire ya comienzan a perder humedad. Para evitar esto, vamos a cubrirlo con un paño limpio mientras se enfría. Y aquí ya finalmente tenemos nuestro pan listo para rebanarlo. Así que me voy a ayudar en este caso con este cuchillo de sierra especial para pan. Y miren qué delicia como queda la miga, queda espectacular. Miren cómo queda por dentro, súper esponjoso, miren, qué delicia. Como ven, queda una rebanada bastante alta, que yo diría que equivaldría a 2 rebanadas regulares. Y para facilitarme la vida y también ayudarme a cortar unas rebanadas más delgadas y bien limpias, me ayudo con este cuchillo eléctrico. Así que si ustedes tienen uno, no dejen de usarlo. Aquí en mi casa les encanta este pan, pero de igual forma es bastante cantidad, por lo que ya les voy a mostrar qué hago yo para conservar el pan. Lo guardo ya rebanado en este tipo de bolsitas que son sellables y así los puedo o congelar o llevar a mi refrigerador. En la descripción del video les doy unos tips de cómo recalentar el pan sacándolos del refrigerador o del congelador. Si te gustó esta receta, entonces apóyame con un like, suscríbete a mi canal, comparte esta receta y por supuesto no olvides activar la campanita para que te avise en cuanto yo suba el siguiente video. Gracias y hasta la próxima. Bye.